no te vayas fuera. Sí, eso era lo que todos me decían. Abróchense los cinturones. Que esto despega. Vamos. En 2. A veces tenemos que dejar los miedos atrás y lanzarnos a la piscina. Bienvenidos a otro episodio de Vamos en 2 con Ruth Baez y Sherry Cardona. No se les olvide suscribirse y darle al like si ven en YouTube o si escuchan en Spotify y en Apple Podcast. Nos ayuda un montón a ver si llegamos a los 1000 seguidores. Gracias, amigos. Bueno, Ruth, es que hay que lanzarse a la piscina y irse. Yo creo que todos tenemos miedos cuando pensamos en la idea de mudarnos a otro país. Sí, por supuesto. Lo que hablábamos en el otro episodio, el choque cultural, el me irá bien, no me iré bien. También, según qué país necesitas más dinero para hacer frente a los gastos y depende de la edad que tengas y depende de los ahorros que tengas, a lo mejor no llegas a ese mínimo que necesitas. Al final se te meten muchos miedos dentro que tienes que sacarlos como sea, porque todos tenemos miedo, hasta el que se va de mochilero por la selva tiene miedo, aunque parezca que no, pero todos empezamos con esa cosita ahí que poco a poco tenemos que ir quitando, porque no se va de un día para otro tampoco. Sí, exactamente. Por ejemplo, a mí mucha gente me decía que estaba loca porque me quería ir a otro país. Esa era mi ilusión desde que estaba en el instituto. Yo creo que era lo único que me motivaba a seguir estudiando. Yo, a ver si llego a la universidad y ya me puedo ir Erasmus para irme fuera. Y la gente, ¿por qué vas a dejar Canarias? Si aquí puedes encontrar un trabajo estable, si el tiempo es bueno, la comida, que es verdad. Sí. Pero a mí no me hacía feliz. No era mi idea de felicidad. Yo creo que muchas veces dejamos que la idea de la felicidad que otras personas tienen sea la nuestra. Sí, pero eso en muchos aspectos, en tema trabajo, en tema de estilo de vida, en tema tener hijos, en tema me quiero comprar una casa deprisa y corriendo para simplemente tener una casa y mostrar al resto que tengo una casa. Muchas cosas, ¿sabes? Muchas cosas. Y es verdad que en nosotras, aunque yo amo Canarias y Canarias es mi casa, es mi hogar, y me encanta volver ahí, cuando vuelvo ahí disfruto pero al máximo, pero es verdad que mi idea de felicidad no era esa tampoco. Es como que siempre he tenido curiosidad, también desde la adolescencia, curiosidad por irme fuera, conocer otras culturas, otra gente que no hubiera conocido allí, porque quieras o no, da igual que sea español, pero un español de Andalucía, un español de Canarias, un español de Cataluña, un español de cualquier otro sitio, todos hemos crecido con cosas diferentes. Que uno se piensa que somos todos iguales y no, y hay muchas diferencias entre nosotros que eso te puede enriquecer un montón. Y cuando ya te vas fuera a otro país ya es otro nivel. Y a mí el orgullo que siento de todo el recorrido que he hecho ha sido como... he estado casi 10 años fuera. 10 años. 10 años fuera en Barcelona y allí he sido muy feliz, pero ahora es como el otro proceso de ahora, venga, que también tuve miedos, Claro, mi madre cada vez que yo me he movido a algún sitio, mi madre es la que peor lo pasa, porque mi padre es el que me dice, venga, tú vete, me encanta, soy orgulloso, pero mi madre tiene miedo. No quiere que el polluelo se vaya, pero el polluelo ya es una gallina. Yo creo que me pasa lo mismo. Yo creo que al ser hija única me daba, ¿sabes? Una de las barreras que habían para yo mudarme a otro país. No fuese que me daba pena irme, no, yo quería irme, pero me daba pena dejar a mi mamá en Canarias sola. Claro, al tener no mucha familia allí, entonces no quiero dejar a mi mamá. Pero como dices tú, es que el polluelo tiene que volar, tienes que volar y si te caes, pues no hay problema. Yo creo que muchas veces no hacemos lo que queremos o nos mudamos porque tenemos miedo al fracaso. Y eso es una idea que yo creo que la sociedad no te implanta bien, ¿sabes? Que es correcto fracasar porque o si no, nunca aprendes. Sí, exacto. Si tú no pruebas a hacer algo que te da miedo y aunque te salga mal, yo qué sé,
un negocio, al final de todo sacas una lección, o sea, no necesitas que todo te salga perfecto. A mí uno de los mayores miedos de venirme aquí era que aunque yo hablo inglés, es verdad que mi inglés no es hiper mega perfecto, entonces yo hay cosas que mi mayor miedo de venirme aquí era ese, ¿Sí? de decir, aparte de no encontrar piso, obviamente porque yo ya venía con trabajo, era el hecho de ¿cómo me voy a ver en el trabajo? Y es verdad que a veces voy un poco así como, pero poco a poco como que el oído se te va haciendo más y de esto y el miedo se va yendo, ¿sabes? Exactamente. Que al final uno tiene que lanzarse a la piscina, tía, si no... Sí, sí, y eso, y si no practicas y no lo haces, no sabes si hubieses triunfado o no. Ya, Yo creo que nunca me he arrepentido de algo que haya hecho. Me arrepiento de cosas que no he hecho. Y ya, eso es lo que no quiero que mi vida sea. sí, Imagínate, te quedas en el mismo sitio y luego yo me hubiese preguntado, si me hubiese quedado en Canarias, ¿cómo hubiese sido mi vida si me sí, hubiese mudado a Londres? sí. Que sí, que puede que me fuera duro, puede que me hubiese ido mejor o peor, pero Nunca se sabrá. nunca hubiese sabido que hubiese, y ahora soy muy feliz, ¿sabes? Creo que he encontrado la felicidad que estaba buscando y no sabía ni siquiera que existía. Ya, Si me hubieses dicho que sería feliz en Holanda, digo yo. no. Sí, 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 eso es verdad. Al final, como vas recorriendo el camino, vas encontrando como las cositas que te van haciendo feliz. Pero es verdad que toda esa gente que se pone trabas o que le ponen trabas o cualquier cosa, hay que tirar para adelante. O sea, no porque te dé un poco más de miedo tienes que parar, ¿sabes? sí, sí. Sí. ¿Y cómo hiciste para superar esos miedos? Porque tardaste como 10 años en lanzarte a la piscina, que nunca es Sí. tarde. ¿Sabes qué pasa? Que irme a la Barcelona fue muy fácil porque eso, tenía alojamiento, tenía dinero, o sea, tenía comida y aparte tenía el dinero que me daba mi abuelo, que con eso yo ya, que era una porquería, pero que a mí ya eso me daba. Y todo se me hizo tan fácil, después me quedé trabajando, encontré piso, nunca me sentí que fuera realmente difícil, ¿sabes? Sí, Como mucha gente que se va realmente a otro sitio y sí que les cuesta más. sí. Para mí no fue difícil, yo me sé adaptar bien a todos los entornos, la verdad, Sí, y sí, a te adaptas diferentes bastante grupos, bien. no soy muy complicada, pero es verdad que siempre tuve la espinita y como estaba, o sea, la espinita de irme fuera y como estaba tan en mi zona de confort, mi sueño era independizarme, en plan, no tener que depender de mis padres y poder tener mi propio dinero y yo decidir lo que hago y lo que dejo de hacer. Entonces, como ya en Barcelona tenía mi grupo de amigos, me sentía en familia, Sí, tenía trabajo, tenía todo, es como que ya estaba cómoda y no quería perder esa comodidad. sí, Entonces, y siempre, la verdad que siempre he tenido trabajo de lo mío. Entonces, eso también hacía que, bueno, si me voy fuera, ¿tendré sí. trabajo de lo mío o no tendré trabajo de lo mío? Y mira, al final me he ido, pero también una de las cosas por las que he tardado ha sido por el tema de los ahorros. Sí, Es verdad que en ciudades grandes donde pagas mucho dinero, como es Barcelona, y al principio me despilfarraba un poquito, la sí, verdad, que hay que disfrutar. no te Hay voy que a disfrutar. engañar. Tenía todo pagado, pero nunca le pedí dinero a mis padres, la verdad, yo nunca les he pedido Sí, dinero. La verdad que desde que me he ido soy yo la que a veces deja. Pero es verdad que necesitaba como irme, una de las cosas que me daba seguridad era como mis padres tampoco se pueden hacer cargo de mí estando yo fuera, era el exactamente. querer irme pues con un colchoncito, de que Sí, si pasa cualquier cosa, pues a lo mejor yo podía sí. hacerme cargo, hacer frente a ello, no tener que depender de otra persona. Entonces, a lo mejor ese miedo de, y si me quedo sin dinero, también era uno de los que tenía antes de venirme aquí. Es que siempre hay esa ansiedad. Yo creo que me pasaba en Londres. También me fui a Londres porque quería encontrar un trabajo lo antes posible para independizarme y, por ejemplo, lo que dices tú, no quieres ser una carga para tus No, padres. Entonces yo quería ganar mi dinero propio y tal vez tener la oportunidad de ayudar a mi mamá. Claro, uno siendo a veces viene a otro país, de familia inmigrante, sí, quiere un futuro mejor y ayudar a los papás. Yo creo que es algo que me motivaba bastante.
Sí, yo creo que es eso. Y también cuando fui allí era ese miedo de tal vez las expectativas que me puse a mí misma. Claro. ¿Sabes? Es como, bueno, todo el mundo me dijo que era un error mudarme a Londres y si ahora fracaso y vuelvo a España, todo el mundo será, te lo dije. Ya, sí, es como que a la gente le gusta poner el te lo dije en la boca. Es como, a ver, no pasa nada, pero yo me he ido. Sí. ¿Tú te has ido? ¿Tú has salido de tu zonita? No, pero al final, pues mira, al final todo el mundo comete errores, algunos más grandes, algunos más pequeños, pero es verdad que el quedarte con la espina de querer hacer algo, no. Sí, es que las recompensas más grandes son por el riesgo que tomas. Sí. A veces mucha gente me Mm. decía que tenía mucha suerte cuando estaba en Londres. Yo, no, es que yo no tengo mucha No, suerte. Yo estoy fuera buscando la suerte. claro, La suerte no viene a mi casa. no, para nada. Tienes que estar ahí Ah, buscando la suerte, cogiendo las oportunidades, sí, tomando las y decisiones. siendo positivo, Ujú. siendo positivo, al final si eres valiente y positivo y le pones ganas, terminas consiguiendo cosas, más tarde o más temprano, Sí, pero terminas consiguiendo cosas. También recuerdo la primera vez que dejé un trabajo sí. en Barcelona, que fue justo donde yo me fui de prácticas, tenía el miedo de, ¿y si no me contratan en otro sitio? Pues al final, en 2 semanas, conseguí 5 trabajos diferentes, o sea, de recepcionista en diferentes tipos de hoteles, 3 Oh, de wow. ellos 5 estrellas, Oh, que wow. era superior a lo que yo había estado, con mejores sueldos, con mejor reputación. Y si yo no hubiera dejado ese trabajo que no me estaba haciendo feliz, y no Ujú. hubiera sido valiente, aunque tenía el miedo de, buah, ahora cómo me mantengo, porque yo ahí no tenía ahorros. Y al Exactamente. final, tío, me ha venido genial, he ido cambiando de trabajo. Cada vez que no me he sentido a gusto, he sentido que necesitaba otra cosa, yo cambiaba. Entonces, pues al final una mejora. Tienes que Mm, afrontar esos miedos. Yo creo que estaba súper asustada. Tenía un trabajo en Londres y me mm, iban a echar y yo, ay, madre mía, que el mundo se acaba, ¿qué voy a hacer? Nunca voy a encontrar trabajo. Y luego es ponerse con la energía positiva y yo, bueno, mm. lo mantengo lo más que pueda hasta que ya me echen y luego terminé encontrando un trabajo mejor, con Sí, mejor paga, con coche, sí. con salario buenísimo, mejor que el de mi propia jefa. Ya, y si algo sale mal, bueno, si hoy te sientes mal, llora. Y mañana vuelves a salir a buscar trabajo Sí, y ya está. O sea, exactamente. tampoco, al final yo creo que sí que es una parte de trabajo, de mente positiva y también es verdad que a veces es un poquito de suerte, pero no es todo suerte. O Ujú. sea, no todo es porque, le ha tocado y ya está, ¿no? O sea, al final uno busca, termina encontrando cosas. Sí, y salir de tu zona de confort, por ejemplo, lo que decías tú de Mm, estar a gusto en Barcelona antes sí, de venirte aquí, a mí me pasaba lo mismo en Londres. Cuando mi marido me dice, bueno, me acaban de trasladar a Ámsterdam, te vienes conmigo. Yo tenía mi trabajo fijo, mi coche, tenía posibilidad de ser coordinadora de la región, tenía mis amigas, sabía dónde ya. ir, tenía toda mi vida en Londres y era súper cómodo para mí. Y luego digo yo, bueno, pero creo que esa relación vale la pena y digo, me Sí, arriesgo. Y sí, ahora, pero es un miedo, ¿eh? Porque al sí, final es dejarlo también un poco todo por amor. sí, Ha nunca sido, pensé. ya, yo Yo, nunca pensé tampoco, amiga, que tú. yo nunca pensé que dejaría todo Todo por por amor. amor. Yo pensaba que iba a ser mochilera por el mundo, Sí, sí. sinceramente. Pero Pero bueno, me encantan sí. esas historias. Por ejemplo, estábamos viendo en Instagram la historia de una señora Sí, de no 86. sé, no sé si eran, sí, 80 y algo, sí, española, que al parecer es abogada, ahora no me acuerdo del nombre, pero salió en las noticias que desde que se jubiló, es verdad que tenía una buena pensión, pero que en vez Sí, de quedarse viviendo en España, lo que hacía era viajar lo máximo posible y que al inicio lo que hacía era pues irse de mochilera ella sola, sí. pero que ahora pues con la edad pues sí que necesita estar un poco más cómoda, entonces pues sí iba acompañada o iba en viajes de grupo, pero la señora tú la veías con una vitalidad que es que al final eso, es una persona valiente, una persona echada para adelante, una persona que se mueve, que no Sí, se queda quieta, al final eso es lo que yo creo que todo el mundo necesita experimentar
porque al final cuanto más te mueves, más aventuras vives, más, al final más lleno te sientes. Sí, es que a veces caemos en esa rutina Sí. y cuando caes en la rutina los años vuelan. ¿Te acuerdas los años de cuando eres pequeño, eres adolescente? Porque hay tantos cambios en tu vida Sí. y tantas cosas a las que tienes que adaptarte que a mí me parecía que el verano duraba para siempre. Sí, yo notaba ahora en Barcelona que los cambios de rutina era cuando me iba de viaje, Sí. porque realmente teníamos, Rafa y yo, como el trabajo, el gimnasio, verdad que también salíamos un poco de la rutina cuando quedábamos con amigos y hacíamos planes, pero es verdad que no es el cambio de rutina fuerte. Sí. De experimentar irte a otro lado, por ejemplo ahora tener una relación a distancia es como diferente, pero oye, al final son cambios que también van a mejor. Otro de los miedos, que no lo he dicho antes, el dejar a tu pareja en la otra ciudad y tú tener que moverte, eso también es un miedo Sí. que poco a poco me fui quitando también, porque yo confío. Sí, Tengo sí. una buena relación, la verdad. Sí, creo que cuando tienes una relación y una persona que te apoya, que, sabes, no te limita, Sí. es algo que es muy importante, ¿sabes? Sí, Por sí, ejemplo, sí. a mí me encanta eso. Mi marido, en vez de decirme cuando empecé lo de YouTube, no hagas eso, es una tontería, me dice, pero si te gusta, ¿por qué no lo intentas? Sí, Ujú. eso es lo mismo que me dijo Rafa con lo de irme fuera. Al final fue él el que terminó de empujarme Sí. a irme fuera. Sí, 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 yo creo que eso muestra mucho el cariño y sí, el amor, más que flores, yo sí, digo. no, más que regalos o cualquier otra tontería, que los regalos también se aceptan. Rafa, toma nota. No, pero es verdad que al final una persona que te apoye es Sí. lo más importante, al final de amigas también que te apoyen, Sí. que por ese lado también mis amigas son un 10, porque todas siempre me han intentado relajar cuando les decía, es que tengo miedo de irme. Todas, cada una de ellas me mandaban un mensaje diciéndome que si hay una persona que sabían que le iba a ir bien yéndose, que era yo. Entonces, Sí. para mí, el que me vean así, que me, ¿sabes? También el a lo mejor inspirarlas un poco, algunas que son más de su zonita y eso, también me sienta bien. Sí, que siempre puedes volver, ¿sabes? Sí, siempre tendrás tu hogar y siempre puedes volver a más o menos la rutina que tenías antes, porque en verdad no es tan complicado. Te vuelves, te coges un avión, vuelves a buscarte un trabajo allí y ya está. Sí, y también, aunque vuelvas, pues tienes una mentalidad diferente. Has visto el Sí, mundo, has visto otros modos de vida, entonces sí, llevas eso contigo cuando te vuelves. sí, eso es verdad, totalmente. Sinceramente, la gente que ha viajado, que ha vivido en otros países, cuando hablo con ellos, veo que tienen una mentalidad muy diferente, más Sí, abierta. también te Más digo que curiosa. depende de qué persona que viaje. Ujú. Sí, porque es verdad que la gente que viaja como más mochilero, Sí. más que se quiere meter en la cultura de verdad, sabes que no es solo, ay, me cojo, vivo en Madrid y me cojo un vuelo a Austria simplemente para verlas, o sea, que también, que eso también hay gente que le abre la mente. Pero hay gente que sigue cerrada, ¿eh? Sí. Hay gente que es verdad que no... Por ejemplo, eres español y te vas... Porque eso me pasa con mi madre, lo siento, mamá, por exponerte. No, es que en Canarias es mejor. Es que en Canarias... En todos lados hay cosas buenas. Lo que pasa es que uno se educa de una manera. Sí. Entonces, por eso tienes que obligarte a entender un poco a los otros. Por ejemplo... Muchas veces la forma de ser de la gente es por todo lo que ha pasado el país antes. Sí, Entonces, si exactamente. son más serios o son un poco más distantes al inicio, a lo mejor es porque es un país que lo ha pasado mal. Sí. Entonces, no se pueden mostrar tan amigables como a lo mejor otra gente, ¿sabes? Sí, yo Entonces, creo que es eso algo diferente de cuando te mudas a un país en comparación de cuando vas como turista, Sí. porque empiezas a entender por qué las cosas son de una manera. Sí. Ujú. Y tienes que hacer contacto con los locales, entender por qué las cosas son así, entonces cambias tu punto de vista a veces. Sí, sí, sí. Pero a veces está la tentación de quedarnos en nuestra burbuja, Sí, sinceramente. eso es Que si te verdad. vas de viaje estás con españoles, que si vas a Sí. Holanda, pues solo tienes
amigos españoles. Yo creo que cuando fui a Londres, digo, tengo que mejorar mi inglés, que también está guay salir con gente, claro, que eres afín, Sí, pero tienes que salir otra vez lo que decimos, de la zona de confort y exacto. obligarte a interactuar con gente diferente, porque eso es parte de la experiencia, yo Sí, creo. sí, totalmente. Yo aquí todavía, pues obviamente solo tengo una amiga. Bueno, ya tengo dos. Tengo, tengo compañeros de trabajo que son muy amables y son muy majos, pero todavía no hay ese tipo de relación. Pero es verdad que cuando yo llegué a Barcelona, obviamente no, mis amigos no eran ingleses o así, siempre pues, solía ser amigos del trabajo y mis amigos eran catalanes, ecuatorianos, peruanos, de diferentes, sobre todo andaluzas también, muchas amigas andaluzas, eso me gusta. Y aunque no es otro país, también es otra manera de pensar, otra crianza que han tenido. Entonces, es chulo, es muy chulo. Al final aprendes, escoges un poquito de cada uno y es como, eso es lo que después te hace como mejor. Sí, sí, a mí me encanta Sí, la cultura en Andalucía porque la son muy gente es muy divertidos. alegre, es muy divertidos, Sí, no sé, tienen así como una sí, sazón. yo de las mejores amigas que he tenido han sido andaluzas, sí, en Barcelona, latinas y andaluzas, son las Sí, mejores, sí. sí, yo tengo una amiga en Londres que es súper guay, que es como, ¿sabes? Vivía en Canadá y luego se mudó aquí y era súper divertido porque me dice, yo soy mitad colombiana y le empiezo a hablar en español y me dice, es que no hablo español y yo, ay. Ay. Y luego hablábamos en inglés y creo que también eso, yo dije, nada más que voy a hacer amigos que hablen en inglés y así he mejorado mi inglés poco a Sí, poco. Lo que ahora me pasa, la gente a veces me pregunta si hablo español y yo que sí hablo español. Lo que pasa es que llevo tantos años, creo que hablando más que todo en inglés y es que ahora pienso en inglés, sueño en inglés. Y a veces me pasa que traduzco de inglés a español y yo, tienes que ponerte en el ritmo. sí, te queda, y esto lo verifico yo, porque se queda como pensando y dice palabras un poco extrañas, que es como, ¿qué estás diciendo? O Spanglish. sea, ¿hablamos el mismo idioma? Mi primer trabajo de verdad fue en Inglaterra. Ya, Entonces me acostumbré al vocabulario de claro, trabajo de mi profesión en inglés y ahora ya, pienso, ¿cómo lo hago en español? Entonces ya. cuesta un poquito, sí. Sí, y yo que tengo que hacer el change a eso, a intentar hablar y pensar un poco más en inglés, la verdad. Pero bueno, tú ya me has dado buenos tips. Sí, por ejemplo, yo Mm, algo que me ha servido mucho es, claro, cosas pequeñas del día a día, te pones a escuchar un mm, podcast de camino al trabajo en inglés, entonces la sí, mente, aunque no lo escuches, aunque no le pongas atención, te empieza a cambiar a inglés y ya cuando tienes que hablar en inglés con un cliente ya estás en ya modo estás inglés. pensando, sí, 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 sí. lo que a mí me ha pasado es que, ok, ahora tengo que cambiar a modo español, entonces me pongo un podcast, un vídeo en español y Sí, eso ayuda un montón. O verse series, como me puse a ver Gossip Girl. sí, no, la verdad que una cosa que he empezado a hacer aquí, porque es verdad que yo hay series que sí que veía en inglés, obviamente, pero con subtítulos en español. Y claro, eso lo que hace es que sí, lo estás escuchando, pero realmente tú estás leyendo en español. Y Sí. desde que llegué aquí me he puesto series obviamente más sencillas, tipo me estoy viendo ahora la de Sheldon, de Big cuando Bang era Theory. niño. No, la de cuando era niño que es Ah, como más es sencillita, entonces me lo he puesto con los subtítulos también en inglés y ahí te das cuenta de que entiendes más de lo que piensas. Que al final sí. te lo vas leyendo y a lo mejor aprendes palabras nuevas. Y lo Sí, yo es escuchas. verdad que alguna vez me he puesto alguna serie en italiano porque a lo mejor es una serie italiana o alguna serie incluso en francés, porque no lo entiendo rollo un montón, pero sí que alguna cosita puedo entender. Pero ahí sí que me pongo el subtítulo en español. Sí, En italiano no, porque en italiano pues puedo entender. Al sí. final es muy similar al nuestro, pero sí, oye, una en alemán. Una en alemán, yo también Dark, ¿no era alemana? ¿Cuál? Dark. Nunca he visto esa serie. Es muy ¿De extraña. qué era? Es que explicártelo, es muy rara.
Eso, para quien la haya visto, sabéis que es rara, ¿verdad? Pues a mí ese tipo de series me encanta, ya te la enseñaré. Es como de Sí. suspense, un poco extraña. Sí, yo creo que cuando ves mi lista de Netflix es todo crímenes, scams, O si no, tienes la otra parte que es Gossip Girl. Gossip Girl y después NFL, que es el fútbol americano, y de repente Gossip Girl, yo qué Eres sé, extraña. Sex in the City. Sí. Ahora me voy a Nueva York y estoy deseando ir a esos sitios, la casa de Carrie. Sí, Ya, también a tía. la Parasite, ¿sabes? Esas cosas que ves en las Ya. películas y tú eres, ay, Ay, me hace ya. ilusión ir a Sí, verlo. yo creo que lo que más ilusión me haría a mí de ir a Nueva York es ir a ver todas las cosas de las películas y de las series. Sí, Sí, más que realmente la ciudad en sí, ¿sabes? En plan, sí, a veces digo yo, estaba buscando la lista de cosas que hacer allí y yo, ay, ¿qué voy a hacer? Más que todo era comida. sí, Creo que sí, ahora todo, cada sí. vez que voy a visitar un sitio es más que todo caminar y Probar la comer. comida, claro, sí, Ujú. tía. Los bagels de Nueva York, que se Ya. supone que son famosos, las pizzas, Las hamburguesas allí también Chinatown. son buenas. Ah, sí, las Mm. hamburguesas. Me encanta eso también de visitar otros países, que me gusta ir a los restaurantes locales, ¿sabes? Sí, 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 es lo mejor del mundo, es lo mejor. Yo ahora bueno, ahora no, hace unos meses cuando estuve en Malasia, mi amiga Celia, que era la encargada de buscar los restaurantes, encontró, como allí hay una mezcla de cultura súper grande, Sí, encontró un montón de restaurantes que para mí eran una maravilla, o sea, eran totalmente locales, o sí. sea, locales, locales. Y allí iban pues gente de allí, no iban turistas, entonces el meterte de esa manera en el país es muy diferente a simplemente visitar el monumento y ya está, ¿sabes? Sí, como dijiste, que había muchas culturas diferentes que vivían en Sí, armonía juntas y se súper. respetaban. Sí, tú podías ver en la misma calle a lo mejor una mezquita, un templo budista y un templo chino, Oh, ¿sabes? wow. Entonces era súper interesante ver, también hablábamos con los taxistas y ver cómo entre ellos se llevaba muy bien. Incluso a uno le preguntamos, le dijimos, oye, estáis todos como muy relajados, muy felices y él, su respuesta fue que él todos los días se levantaba dándole las gracias a Allah y que él no quería decirle a otro lo que tenía que creer, que Sí, allí cada uno creía lo suyo, pero mientras todos se respetaran y todos se portaran bien con todos, podían convivir perfectamente. sí, Y se notaba, ¿eh? Se sí, notaba la mentalidad que tenían allí porque había un barrio muy grande indio, que la verdad era muy chulo. sí. Sí, donde más souvenirs compramos porque tenían cosas súper bonitas. Ujú. Había barrio chino, es que había un poco de todo, tía. Sí. Era muy, muy chulo. Sí, yo creo Mm. que eso me pasó ahora que fui a Marruecos, la primera vez que fui como turista, que lo típico, que vas ahí y te quedas en el resort todo el día. Y después vi un vídeo y una carrera de ciclismo que fueron allí y yo, pero es que yo no vi nada de esos sitios. Ya, Entonces decidí hacer la carrera de ciclismo, que fue muy dura, pero después salí como del resort y todo, y yo, así es como vive la gente. Y te claro. cambia la manera, pues era a veces uno de esos pueblitos, era como volver el tiempo atrás, Ya. como 100 años atrás, la manera de vida, ¿sabes? Sí, Y tía. entender todas esas cosas, entonces me puse a ver cómo la gente vive y también das gracias a las oportunidades que tienes. A veces nos quejamos de, bueno, Mm. tenemos problemas, pero cuando lo Sí, pones en perspectiva es que qué suerte tenemos una casa, un trabajo, acceso a sí. sanidad. Sí, sí, porque en algunos países el tema de la sanidad, eso sí que yo creo que es Sí. lo que más cuesta. Sí, y yo creo que aquí en Europa, ¿sabes? Como en Estados Unidos, aunque sea uno de los países más ricos del mundo, que si te pasa un accidente, si Ah, tienes alguna enfermedad, sí, prácticamente, adiós a es tu muy vida, tú duro. puedes estar bien y adiós a todo porque pierdes el dinero. O sea, sí, 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 hay famosos que se han endeudado por enfermarse. ¿en O sea, serio? sí, tía, no sé si, bueno, no sé si es 100% verídico, pero yo sé que Bruce Willis está enfermo. No sé Sí, si es demencia o algo de esto. Y al final los costes o sea, curarlo no lo van a poder curar, pero para que él tenga una vida mejor. plena y Sí, decente, al final se gasta mucho dinero, sí, sí. ¿sabes? Los Yo, tratamientos son muy, muy, muy caros y si alguien así no se lo puede permitir, imagínate una persona como tú y como yo. ¿y tú ahora
a los carnavales, ¿no? A los carnavales, así que a ver cómo sale el vídeo, porque va a ser el primer vídeo así, videoblog que voy a hacer. Me voy a sentir un poco extraña, ¿vale? Pero bueno, sí, lo haré, será reencuentro con amigas, familia, novio, y hablaré un poquito de carnavales, un poquito de la semana allí, un poquito de los precios, por si alguien quiere ir a los carnavales de Canarias, cuándo tienen que reservar, porque siempre es con antelación, o sea que ya iré diciendo cositas. Sí, y eso, vivir en otra parte hace volver a casa, hacer una aventura, Ay, ¿verdad? sí, son unas super vacaciones cada vez que vuelves a casa. Sí. Y más siendo Canarias, que al final casi siempre te hace muy buen tiempo, y si vives en sitios fríos es como un recargo de energía. Sí, lo que me Sí. pasa a mí es que cuando estaba en España, vivía en Canarias, decía, me quiero ir fuera. Y ahora que estoy en Holanda es como, ay, qué alegría volver a España, que hay sol, la gente Ay, es amable, sí. la comida es buena. Y es como, cada vez que voy allí, es como, wow, qué guay, ¿sabes? Te hace también apreciar más las cosas. Sí. Aunque te vayas y luego vuelvas, después aprecias Sí, más lo que tenías. sabes todo lo bueno que tienes en tu casa, en tu hogar, ¿sabes? Sí. No ves lo bueno y las cosas que te faltan, pero también todo lo bueno que dejas atrás y que puedes seguir teniendo. Sí, exactamente. Bueno, pues nos vamos a Canarias y a Nueva York. Déjenos en los comentarios qué les gustaría saber, cosas que les gustaría que hablásemos en este podcast. Sí, Y ya nos vemos dentro pro- de 1 o 2 semanas, yo creo. la próxima semana, yo Sí. creo, sí. Acuérdense Sí. que el podcast es todas las semanas, los martes a las 10 de la mañana. Para Sí. que estén atentos, empiecen el día con Sí, alegría. Y nos vemos en el próximo. Suscríbanse, por favor. Vamos a los Sí, 1000 por favor. y nos vamos. Un besito. Entonces,